Muy buenas tardes a ambos. Hoy los padres de los niños con cáncer cumplieron su palabra, salieron a manifestarse, los vimos en la Ciudad de México, en las inmediaciones del aeropuerto, además de en al menos 8 entidades más para gritar que no tienen medicamentos, que la vida de sus hijos está en riesgo. Y es precisamente este punto en donde surge una pregunta: ¿quién gana y quién pierde con estas movilizaciones? Pongo el punto sobre la mesa, este tema, me despido, los veo mañana, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Bien, yo creo que es difícil tener una respuesta a esto que nos está planteando Magda, Víctor. O sea, ¿quién gana y quién pierde? A ver, me parece que hay puros perdedores. Y en esto no puedo pensar que alguien gane con esto que ha venido ocurriendo con el desabasto de medicamentos, desabasto de vacunas que hay en diferentes partes del país. ¿Sí? Y con esto no gana nadie, ¿sí? Ni siquiera ganan las farmacéuticas, los laboratorios o ni el gobierno, ¿sí? De alguna forma en este tema me parece desde mi visión que pierden todos, pero especialmente pierden los enfermos, pierden las familias de los enfermos y pierden de estos los más pobres, Víctor, porque lamentablemente sí, las personas que no tengan acceso a una medicina pública y que no tengan recursos tampoco para poder comprarlas en la medicina privada, esa es la principal desgracia. Y lamentablemente esta decisión que toma el gobierno de pues pelearse con los laboratorios, con las distribuidoras, con el argumento de que había corrupción, de que había monopolio, que se habían pues hecho uno con funcionarios corruptos del gobierno, pues esto de alguna forma tiene consecuencias, pero la forma en cómo lo ha venido resolviendo el gobierno, pues es a base de mentiras, a base de esperanza, a base de que se van a tener los medicamentos, cuando ha habido pues una embestida en contra de los laboratorios y de las farmacéuticas, y esto tiene consecuencias, y hoy el gobierno pareciera que no tiene otra salida más que echar la culpa a los del pasado, a los conservadores, a la prensa fifí, en fin, a todo lo que de alguna forma se ha dicho, pero no asumen su responsabilidad, especialmente con ese tema, con el tema del desabasto de medicamentos que fue provocado precisamente por una visión que ya se ha comentado ampliamente. Víctor, un primer comentario. Sí, coincido contigo en el punto de quién pierde, totalmente de acuerdo. Yo creo que primero pierden antes que todo las familias, los niños, esos mexicanos que están en este momento luchando desesperadamente por encontrar remedio para la salud de sus seres queridos, de sus niños, de sus pacientes, de sus parientes, etcétera. Finalmente, ellos están ajenos a la política, están ajenos a los vaivenes económicos, a los enfrentamientos ideológicos, a las luchas que se dan entre la política, entre las empresas, entre los grupos fácticos, entre los monopolios. Evidentemente, ellos son los primeros grandes perdedores y con ellos nosotros como sociedad que pauperizamos más nuestra sociedad como tal y nuestra estructura social. Pierde también, Raúl, bueno, eso en cuanto a los principales perdedores, pierde también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, porque pierde puntos en cuanto a su capacidad para poder enfrentar problemas, porque aunque bien tiene una suerte de colchón de popularidad y de aceptación, estas cosas pegan y terminan afectando tarde que temprano porque quedan grabadas en el inconsciente de la sociedad de manera colectiva. Sí pienso, Raúl, que hay ganadores, sí hay ganadores en este tema. Hay posibles ganadores, entre otros te estaría mencionando a esos famosos poderes fácticos u ocultos que están detrás de todo esto, de la industria de la medicina, porque al final del día pues resulta difícil doblarles la mano y aquí ellos están dando una batalla. Yo sí soy de la idea de que sí había monopolios, de que sí había mafias, de que sí había... Ganan también estos políticos que estaban metidos a empresarios que no se ha querido dar sus nombres, aunque de repente ya empezamos a saber quiénes eran y cómo eran, pero finalmente ellos también ganan porque pues demuestran que tienen el sartén por el mango y pueden presionar de esta manera. ¿Quiénes ganan también? Pues ganan todos los que están afines a ese proyecto del neoliberalismo que tanto insiste el presidente en señalar, ¿no? Que van desde periodistas hasta funcionarios, hasta simpatizantes. Ganan también algunos políticos, en este juego y rejuego, algunos políticos que toman posición dentro del mismo Morena, no solo de opositores que pudieran estar en otros partidos y que evidentemente están conscientes de que el tropiezo de un grupo es el acierto de otro, porque así es como se encumbran. En ese sentido yo podría ver a estos partidos ahora muy minimizados, muy golpeados, ya sea en alianza o solos, recuperando puntos y tratando de ganar ventaja. Es duro decirlo y no lo van a aceptar, pero sí ganan.
Fíjate que, a ver, déjame poder debatir contigo sobre el tema del gobierno. Si el gobierno pierde también, desde luego, pienso que pierde en una situación tan sensible y tan delicada. Sí, yo aquí el problema es que veo que sí, pierde el gobierno, sí, sobre todo porque esto es una generación, este problema se generó precisamente por esta visión que el gobierno ha señalado. Tú bien dices, piensas que ganan los monopolios, que ganan las farmacéuticas. No creo. Fíjate que no creo, porque también ellos se han visto afectados en este sentido. Ahora, me parece que si el tema, y ahí está la clave del asunto, si el tema era corrupción y que estaban coludidos las farmacéuticas y laboratorios con funcionarios como el presidente asume y como veo que tú también lo señalas, ¿no era más fácil hacer la limpieza, las denuncias, castigar la corrupción, castigar a los corruptos, sancionar a las empresas involucradas en estas malas prácticas, a simplemente desmantelar y confrontar a los laboratorios y desmantelar las empresas distribuidoras, ¿sí? A tratar de hablar y de armar una nueva, digamos, estructura, ¿sí? En apoyo a esa idea del presidente de que son diferentes, de que no son iguales y que se crea una nueva narrativa. Me parece que era más fácil combatir la corrupción, castigar a los corruptos, castigar a los funcionarios e inhabilitar a las empresas involucradas en esas malas prácticas, pero eso no sucedió. El presidente decide mejor entablar una nueva relación pensando que cerrando unos laboratorios, peleándose con las distribuidoras, era más fácil comprar, como si fueran chocolates, ¿sí? Medicamentos especializados en el mercado, cuando estaba pasando por una crisis de materias primas, por la pandemia y por otros tantos elementos, y que eso fue lo que generó este grave problema, que parece que el gobierno está claro de que no hay medicamentos, a pesar de que se culpa a muchos. Ahí, en esa parte de que ganan las empresas, no estoy seguro. Ahora, seguramente habrá gente de la oposición que esté contento con lo que esté pasando, pero ¿quién puede estar contento, Víctor, cuando vemos y escuchamos ahorita en Mega Noticias a las familias, a las mamás, a los hermanos, a los hijos de personas enfermas que están perdiendo la oportunidad de la vida porque no hay medicamentos? O sea, sería mexicanos de muy mala, híjole, poder decir, Raúl, que se gana con eso, Víctor. Te gana, ahora te lo voy a decir yo a ti como me lo has dicho a mí en otras ocasiones, veo que te gana tu buen corazón. En política hay perversidad, hay mucha perversidad, y a veces el poder es... la lucha por el poder se manifiesta de diferentes maneras, y podemos ver situaciones inauditas para un ciudadano común, marcado por valores, por educación, por preceptos religiosos, etcétera, ¿no? Y a veces no nos alcanza la imaginación para entender hasta dónde llega la perversidad en alguien que busca el poder. Eso sí puede ser, no lo descartes, por un lado. Pero por otro lado también te diría que yo veo aquí también una faceta del presidente, de nuestro presidente, en el sentido de que hubiera una especie de formación o de su formación, no sé si religiosa, ética, moral, cultural, que está dispuesto a señalar, a criticar y no a castigar. O sea, se conforma con presentar, evidenciar, poner y derribar, si tú quieres, pero no castigar, como que ha quitado de su lenguaje, como que ha quitado de su visión el castigo que todos los mexicanos quisiéramos ver contundente. En él hay una fuerte dosis de perdón y olvido, y eso se termina reflejando también en este asunto de las farmacéuticas. Es percepción, me diera la impresión de que aquí, como en otros casos, prefiere nada más señalar, acusar, desmarcar, pero no sancionar, no llegar al final, que es lo que necesitamos los mexicanos, que se llegue hasta el final. Y fíjate, vamos asumiendo que tiene esa idea que tú estás plasmando. Sí, de alguna forma, pues el mismo presidente se ha metido en muchos de los problemas. Este tema del desabasto fue creado por ellos mismos, ¿sí? Si hubieran castigado la corrupción,
sí, sancionado a los corruptos y a los que se habían coludido, no estaríamos en esta situación. Sí, y lo mismo si hablamos de la violencia, y lo mismo si hablamos de las guarderías, de las estancias infantiles. Son problemas que se han generado por esta misma administración del gobierno del presidente López Obrador y que ahora pareciera que no saben cómo resolverlo. Y de ahí la improvisación, la inexperiencia, la desorganización que hay, bueno, en muchos, de alguna forma, esquemas que estamos observando de la actual administración. Oye, pero fíjate, no estoy muy seguro de eso que dices, Raúl, si castigando a los responsables el gobierno estaría en otra situación o no estaríamos con los problemas que tenemos. Yo creo que son dos caminos muy diferentes. Por un lado, bien lo señalas tú, no ha habido experiencia, no ha habido capacitación, no ha habido esa capacidad para resolver los problemas, eso es real, pero al menos la sociedad estaría más del lado de su presidente y del gobierno si tuviésemos tras las rejas o enjuiciados o llamados a cuentas a los responsables, porque entonces habría dónde dirigir esa molestia y ese enojo. Pero ahorita estamos en el limbo, porque por un lado ni vemos solución y ni vemos castigo. Estamos prácticamente en el limbo. Y eso se repite en la violencia, ¿sí? Hoy mismo cuando el presidente hablaba de que ya la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos, ¿sí? Pero sin embargo los hechos de las masacres, la violencia en el país prevalece, porque pareciera que la instrucción es no intervenir, ¿sí? No se ajusta, no se está usando para lo que de alguna forma debería de servir. En fin, esperemos que esta visión que tú señalas, que observas del presidente, de esta visión pacifista, esta posición de que no le gusta la venganza, que lo ha dicho, no le gusta la venganza, pero híjole, todas las mañanas le estupe durísimo contra los que no están de acuerdo con él y bueno, pues para qué te digo de muchos ejemplos que todos los días se toman en esto. En fin, me cuesta trabajo descifrar hacia el presidente, me cuesta mucho trabajo tratar de entender muchas de las políticas que se están tomando, sobre todo en este del desabasto de medicamentos, que le está costando la salud a muchos mexicanos, que le está costando incluso la vida a muchos mexicanos y eso, Víctor, desde mi punto de vista es un asunto criminal. Sí, Raúl, déjame también matizar un poquito el comentario que hice un momento. Bien pudiera ser por convicción, por formación, por religión, en fin, lo que tú quieras que pueda tener el presidente en lo más íntimo de su cabeza para permitir el perdón y no el castigo, pero también pudieran estar las componendas y los arreglos políticos, la oferta de decir, ok, pase lo que pase, no los voy a tocar. Simplemente los voy a hacer a un lado, pero los voy a respetar. No sé, estoy pensando ahora sí maliciosamente como creo que tenemos que pensar cuando estamos en política, Raúl. Bien, vamos a seguir y bueno, y hablando de política, seguramente estaremos hablando a continuación de cómo están las cosas. Víctor, muchas gracias por tus comentarios.